Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez de Iscorbe. La primera noticia, hoy 17 de septiembre, es que un intento de asesinar a Donald Trump. Es el segundo en poco más de 2 meses desde aquel que le causó una herida en una oreja en Pensilvania. Trump se encontraba jugando golf en la Florida cuando agentes de los servicios secretos de Estados Unidos divisaron a un hombre con un rifle y dispararon contra él. Este huyó, pero fue capturado poco después a bordo de un vehículo. En los arbustos cercanos se encontró un rifle semiautomático AK-47. El sospechoso fue identificado como Ryan Wesley Root, quien paradójicamente en 2016 dijo haber votado por Donald Trump, pero en 2024 votó en las primarias demócratas. Se trata de una persona que intentó ser voluntario para combatir del lado de Ucrania en la guerra en ese país e intentó reclutar combatientes. Probablemente la posición de Trump en torno a este tema sea uno de los factores que influyó en su decisión. Se trata por lo demás de una persona que ya había sido encontrado culpable de cargos penales en el pasado. La segunda noticia es que el gobierno de Venezuela denunció un supuesto complot contra Nicolás Maduro. Se detuvieron a 3 estadounidenses, 2 españoles y una persona de nacionalidad checa por un complot para asesinar no solo a Maduro, sino también a otros miembros del régimen. El nuevo ministro del Interior, nombrado después de las elecciones del 28 de julio, Diosdado Cabello, vinculó esta acción a centros de inteligencia españoles, estadounidenses y a la líder de la oposición, María Corina Machado. También se dijo que se habrían incautado cientos de armas que habrían ingresado de manera ilegal al país. Estos cargos fueron negados por los países involucrados. El Ministerio de Relaciones Exteriores de España dijo que desmiente y rechaza rotundamente cualquier insinuación de estar implicado en una operación de desestabilización política en Venezuela y que ha constatado que los 2 españoles detenidos no forman parte de ninguna organización del Estado español. El Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que la imputación era, cito, categóricamente falsa. Digo que esto es una denuncia, digamos, supuesta, porque desde tiempos de Hugo Chávez se han denunciado infinidad de veces intentos de atentar contra el propio Chávez y Maduro, cosa que salvo en una ocasión que no fue anticipada por las fuerzas de seguridad venezolanas, nunca se produjeron, ¿no? A principios de año, Maduro denunció que en los últimos meses de 2023 se habían desarticulado 5 complots en su contra. Francamente es inverosímil creer que haya tantos proyectos, todos ellos fallidos contra su vida. Y finalmente, Putin eleva el número de soldados del ejército ruso. A través de un decreto, subiría a 1,5 millones de miembros de las Fuerzas Armadas, unos 180,000 más que hasta ahora, pero en total son casi 2,4 millones de miembros de las Fuerzas Armadas, el resto es personal administrativo. Y claro, tras el reclutamiento de 300,000 reservistas en 2022 y las protestas y huidas del país para no ser reclutado, a lo que eso dio lugar, ahora el gobierno ruso está, digamos, atrayendo soldados voluntarios de regiones apartadas de las grandes ciudades como Moscú, que aceptan ir al frente en Ucrania por salarios y compensaciones que superan ampliamente, en el caso de la oferta salarial,
el salario medio de su región, hasta en 6 veces. Y además pensión para la familia en caso de fallecer. Así es como desde 2022 el gobierno ruso lidia con sus problemas de reclutamiento. En cuanto al tema de análisis, voy a tratar de responder en este y el siguiente, tal vez el subsiguiente podcast también, a la pregunta de por qué las crisis en algunos países atraen menos nuestra atención que las que ocurren en Gaza o en Ucrania. Por ejemplo, se ha vuelto común que medios como la revista The Economist presenten acertijos del siguiente tipo. La pregunta que formula The Economist es: ¿qué país tiene la mayor población de desplazados internos en el mundo, el mayor número de personas enfrentando hambruna y pese a ello solo obtiene 5% de los fondos que necesita según la ONU? Por si no saben la respuesta, es Sudán. Según el Programa Mundial de Alimentos, entidad de la ONU también, Sudán es el país con mayor riesgo de hambruna generalizada en el mundo. De hecho, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dijo respecto a Sudán: es uno de los peores casos de desplazamiento y crisis humanitaria en el mundo y uno de los más desatendidos y olvidados. La misma revista The Economist en febrero de 2023 decía lo siguiente: la guerra más letal del año pasado no fue la de Ucrania. Si se preguntan cuál fue la guerra más letal de 2022, fue la guerra civil en Etiopía, de la cual virtualmente no oímos hablar. Y cuando digo la más letal me refiero a nivel global. Ahora, este tipo de acertijos en donde la respuesta termina siendo contraintuitiva, no es algo novedoso. Yo recuerdo que, por ejemplo, en 2018, el entonces, si mal no recuerdo, secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, 2018, repito, decía respecto a Siria lo siguiente: Siria hoy es una catástrofe humanitaria en desarrollo sin paralelo desde la Segunda Guerra Mundial. Y en realidad eso no era cierto. Lo mismo ocurría, por ejemplo, en el Congo, en el sentido de tener crisis de gran proporción que no tenían cobertura mediática y que por ende no estaban ni siquiera en el radar de políticos prominentes de grandes potencias como John Kerry. Por ejemplo, en septiembre de 2014 se decía del Congo lo siguiente, en un artículo del Washington Post: se estima que es una guerra que ha cobrado 5 millones de vidas, muchas por hambre, enfermedades u otras causas relacionadas con el conflicto desde 1998. Es decir, más muertes que en la suma de las guerras de Vietnam, Afganistán e Irak, y más que en cualquier conflicto desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero nuevamente en su momento no se hablaba del Congo como hoy no se habla en los medios de Sudán. La pregunta obvia sería por qué Sudán no tiene la cobertura que, dadas las cifras de personas en riesgo de hambruna o personas desplazadas internas o refugiados internacionales, en principio merecería, ¿no? Si lo que atrae la atención de medios es la crisis humanitaria, Sudán debería tener mucha más cobertura de la que tiene. Jan Bremer, del Eurasia Group, un grupo de, digamos, asesoría en temas de política internacional y seguridad, daba las siguientes razones para explicar la falta de atención a lo que ocurre en Sudán. Primero decía: recibe poca atención no porque no sea grave lo que pasa ahí, sino porque hay pocos periodistas internacionales en el país. Pero la pregunta sería: si lo que pasa ahí es grave, ¿por qué no hay más periodistas internacionales? Bueno, la segunda y tercera razones que da Bremer ayudan a entender el acertijo. Primero, en el caso de Sudán, los refugiados, aquellos que son desplazados
no dentro del país, sino que cruzan una frontera internacional, se desplazan a países vecinos de Sudán, como Egipto, no a Europa, ¿no? Y obviamente los flujos de refugiados hacia Europa, en tanto tienen consecuencias para la política interna de esos países, la más notoria de esas consecuencias es el crecimiento del respaldo electoral de la derecha radical. eh, Al no ir a Europa o Estados Unidos, sino a países vecinos de Sudán, países del África subsahariana, su situación no atrae la misma atención, la de los refugiados. La otra razón que da Bremer es que Sudán no tiene una gran importancia económica. El petróleo que solía tener se fue con Sudán del Sur cuando ese país se cindió de lo que ahora es Sudán. Eh, Ahora, alguien podría decir que tener pocos periodistas de cadenas internacionales y el hecho de que los refugiados, producto de la guerra, vayan a países vecinos dentro del África subsahariana, no a Europa o Estados Unidos, son características que también comparte el Congo, la República Democrática del Congo. Ahora, en el caso del Congo, sin embargo, no se puede decir que no tenga ninguna relevancia para la economía de los países desarrollados. El Congo produce coltán y cobalto, digamos, minerales que son importantes para la transición energética hacia fuentes de energía que no sean fósiles. También produce oro, metal de refugio en tiempos de incertidumbre o crisis, pero aún así tampoco recibe una gran cobertura en medios. Eh, la pregunta es por qué, nuevamente, no parece haber una respuesta, digamos, aceptable en lo dicho o suficiente, cuando menos, en lo dicho por Jan Bremer. Bueno, la revista Foreign Policy en 2007 se formulaba la siguiente pregunta: ¿qué ocurre cuando un Estado se derrumba y nadie se da cuenta? Y lo decía en relación al hecho de que la revista Foreign Policy, junto con una organización no gubernamental, confecciona un índice de estados fallidos. Y entonces lo que hizo en una de sus entregas la revista Foreign Policy fue comparar los 10 estados que ocupan los primeros lugares en el índice de estados fallidos con el número per cápita de reportajes periodísticos escritos en medios occidentales sobre esos países. Y encuentra que no hay ninguna relación entre el grado de cobertura periodística que recibe un país y su posición en el índice de estados fallidos. Por ejemplo, 4 de los primeros 5 lugares en el índice de estados fallidos de 2007 los ocupaban Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Sudán y Somalia. Y esos países virtualmente no recibían cobertura en medios occidentales, medios escritos, aclaro. Y de los 10 primeros países del índice de estados fallidos 2007, los que mayor cobertura recibían eran Irak, Líbano, Bosnia y Afganistán. ¿Qué distinguía a esos países? Bueno, Afganistán y Bosnia tenían presencia de soldados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Eh, Irak tenía presencia de tropas de Estados Unidos y la mayoría de los países de la OTAN. En este caso, la OTAN no pudo lograr un acuerdo para participar como organización en Irak por el carácter ilegal de la invasión estadounidense. Y en el caso del Líbano, ese país el año previo, el índice es de 2007, pero con información de 2006, en 2006 el Líbano había sido invadido por Israel, el principal aliado de la OTAN en Oriente Medio. No cuento a Turquía porque Turquía no es aliado de la OTAN, es país miembro de esa alianza. Entonces, claro, lo que atrae la atención de medios occidentales es que haya intereses de potencias occidentales o de potencias aliadas de Occidente en un país específico. No es la crisis humanitaria lo que atrae la atención de los medios occidentales, es el hecho de que
la crisis en cuestión atraiga el interés de estados occidentales. Esto es grave por sus consecuencias políticas. Por ejemplo, en su libro Guerras Justas e Injustas, Michael Walzer decía que el criterio para establecer que una situación requería una intervención humanitaria era que el caso suponía una conmoción para la conciencia moral de la humanidad. Pero la conciencia moral de la humanidad solo puede conmoverse si el caso llega a la atención de la mayoría de miembros de la comunidad internacional, cosa que solo ocurre si tiene cobertura en medios. Bueno, voy a continuar con este tema en el siguiente podcast, pero sería todo por hoy.